Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos lo estén pasando bien. Y hoy estaré hablando sobre las 10 monedas que valen más que su valor nominal. ¿Qué pasaría si le dijera que alguno de estas monedas que han estado en circulación podría valer más de lo que usted cree? Si a usted le gusta como a mí hacer la búsqueda de monedas por medio de rollos de moneda, que yo consigo, por lo menos en mi caso, yo los consigo en los bancos o en algunas tiendas, pues existe una buena posibilidad de que en algún momento encuentre monedas que valgan más que el valor nominal. Así que veamos 10 monedas que sé que les va a interesar a la hora de hacer su búsqueda. Empecemos con la moneda de 1982, Roosevelt Dime, no acuñamiento P. En 1982, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la moneda en circulación que llevaba el acuñamiento de CKP en el lado anverso. Sin embargo, un trabajador de la Casa de la Moneda, debió de haber olvidado perforar el acuñamiento de CKP en el lado anverso del troquel antes de insertarlo en la prensa de moneda. Y estas monedas sin ese acuñamiento de seca en grado mint state. Y si usted no sabe alguna terminología, por favor déjeme un comentario que con gusto yo le explico. Pues mire, si está en un grado mint state vale aproximadamente entre $200 a 300. Pero si la moneda tuviera la designación de full bands, que eso es en la parte reversa de la moneda, se venden regularmente entre 450 a $500. Veamos la próxima moneda que vale más que su valor nominal. Y es la moneda de Indian Hen, de 1 centavo. Estas monedas gustan muchísimo entre los coleccionistas y fueron producidos entre 1859 y a 1909. Estas monedas, aunque ya no se encuentran mucho en los rollos de moneda en circulación, pero todavía es posible encontrar un ejemplar de vez en cuando. Tengo que mencionar que existen variedades que se venden por mucho dinero, pero la mayoría de los ejemplares que se encuentran en circulación, mira, pudiera valer de $1 a $10 dependiendo su grado. Veamos la próxima moneda que vale más que su valor nominal. Y estos son los primeros centavos de trigo de Lincoln. Y bueno, con el cambio de diseño del antiguo centavo, el Indian Head, pues el nuevo centavo Lincoln de trigo, si bien todos los centavos contienen cobre, de hecho la composición no se cambió a zinc recubierto de cobre hasta 1982. Aunque les tengo que aclarar brevemente que existen 8 variedades de la moneda de 1982, no quiero confusión, y su contenido de composición puede variar. Bueno, esto significa que las monedas de trigo en circulación valen más, un poco más de acuerdo a su grado. Si usted tiene monedas de la década de 1910 en buenas condiciones de circulación, mire, se puede vender entre $1 a $2. Mientras que las monedas de la década de 1920 a 30 se venden entre 5 centavos a $1. No se me desanime porque si usted tiene una moneda de mejor calidad, como todas las monedas, y con un grado más alto, fácilmente estas monedas pueden valer mucho más. Y cuando digo mucho más, me refiero que la moneda es de alta calidad. Y de hecho se ha vendido moneda por más de $10,000. Recuerden que muchas de estas monedas que valen miles de dólares son monedas certificadas y que se han subastado. Vamos a aclarar eso.
Veamos la próxima moneda, que en ocasiones existe cierta confusión con algunos coleccionistas. Bueno, me refiero a los coleccionistas que son principiantes. Y es la moneda de 1943, el steel, el de acero. Y para los que no saben, con una imán pueden saber si su moneda de 1943 es de acero. Esta moneda ha sido producida por solo un año, porque en Estados Unidos reemplazó el de cobre del centavo por acero para ayudar con el esfuerzo bélico. Y estas monedas, bueno, provocaron ciertas quejas casi inmediatas del público, porque, bueno, por las máquinas tragamonedas, rechazadas por las monedas y porque se confundían con la moneda de 10 centavos. Bueno, posteriormente se oxidaron gravemente después de los años de circulación. Como resultado, pocos ejemplares sobreviven en perfectas condiciones. Pero si la moneda es de alta calidad, en perfecta conservación, no se sorprendan porque se pueden conseguir alrededor de $3,000. Pero si no están en perfectas condiciones, pero todavía se ve de calidad, pudiera valer entre $100 a $200. Y bueno, ya si la moneda está en circulación gastados, pudieran estar estos ejemplares circulados entre 5 centavos a $1. Así es que ahí puede haber cierta diferencia en precio según los grados. La siguiente moneda que veremos los encontramos mucho en nuestra colección y son las monedas de plata que han estado en circulación de los años antes de 1964. Y bueno, que han estado en circulación, ¿no? Estados Unidos eliminó la plata de todas las monedas y redujo el contenido de plata del 90% al 40% en los medios dólares, vamos a aclarar. Y esto causó la demanda de plata posteriormente, que aumentó su precio. Y para reducir el uso de plata, el gobierno federal decidió cambiar a monedas de cobre niquelados, que también son conocidos como GLAD. Cuando hablamos de las monedas que han estado en calidad de circulación, los coleccionistas le llaman a estas monedas plata, monedas de plata de basura, que en inglés lo van a leer mucho y le dicen el junk silver coin. Y por lo general solo valen el valor de fusión de su contenido de plata cuando se encuentran en cambios. Y les voy a dar varios ejemplos. Según el precio al contado por la plata, por el peso, por el metal, según la fecha del 15 de septiembre del 2023, recuerden que esto puede cambiar todos los días. Así que por eso es que estoy dando un ejemplo y una fecha. Pues la onza pudiera estar alrededor de $22.86. O sea, que el precio por función de plata, si fuera una moneda de medio dólar, pues entonces tuviera $8.25. Si es una moneda de 25 centavos, pues $4.07. Y si fuera una moneda de 10 centavos de plata, pues entonces estuviera $1.67 respectivamente. Espero que hayan entendido esa parte. Ahora, la próxima moneda de la que voy a hablar es muy buscada por los coleccionistas y estas son las monedas llamadas Silver War Nickel, o sea, monedas nickel de plata de guerra, acuñadas entre 1943 y 1945. La moneda de los Estados Unidos cambió la composición de la moneda Jefferson Nickel durante la Guerra Mundial de la Aleación normal de 75% de cobre y 25% níquel a una nueva aleación de 35% de plata,
9% de manganeso y 56% de cobre. Y estas monedas son fácilmente identificables por su grande acuñamiento de ceca. Y lo van a poder ver en el lado reverso, encima de Monticello. Y según el precio de la fusión de plata de una moneda nickel, pudiera estar alrededor de $1.29. Bueno, según la fecha del 15 de septiembre del 2023. Pero lo pueden conseguir alrededor de $1 cada uno. Sin embargo, si las monedas fueran de alta calidad, pueden valer cientos, si no miles de dólares. De hecho, el precio más alto jamás pagado por una moneda de 1944 de War Nickel plateado, sin errores, mire, amigos y amigas, lo llegaron a vender en $22,325, certificado por PCGS y en grado de MS68 Full Step. O sea, que es una moneda preciosa, casi perfecta. Y esto se llegó a vender en la subasta de agosto del 2012. Sin embargo, verifiquen la caja de información porque les dejaré el link de esta moneda nickel para que vean más de cerca su perfección. Veamos la próxima moneda y es la del 2004 Wisconsin, el State Quarter con hoja extra. Esta moneda de 25 centavos es muy famosa por los coleccionistas, variedades con hojas adicionales. Ojo con esto. Una de estas variedades incluye una hoja extra baja y la otra alta, como pueden ver en la imagen. Y esto lo van a encontrar en la hoja de maíz en el lado izquierdo de la mazorca de maíz. De hecho, un ejemplar calificado como MS67 se llegó a vender por $6,000 en enero del 2022. Pero bueno, la mayoría de los ejemplares en estado mint state se pudieran vender entre $150 a $200. Recuerden que todos estos precios dependen del grado y si han estado en circulación y si han estado certificados. Veamos la próxima moneda y es la de 1965 Roosevelt Silver Dime. Y como hablé anteriormente, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos hizo cambios en la composición de la moneda de plata para 1964. Sin embargo, por algunas de las antiguas planchas de plata, entraron de alguna manera en la línea de producción de monedas revestidas, lo que resultó en un interesante error de transición. Sin embargo, existe una posibilidad muy pequeña de que un coleccionista pudiera ver la moneda en circulación. Por lo tanto, presten atención a esos años en sus monedas y observen la orilla de la moneda para ver si es completamente blanca, como muestra de su plata, de su contenido de plata. Algunas de estas monedas han llegado a subastas con precios entre $1,900 y hasta $16,500. Veamos la penúltima moneda y es la del 2007 George Washington presidencial con letras de borde faltantes, o sea que se les olvidó colocar las letras de acuñarlo. Como primera moneda de la serie de las monedas presidenciales, hubo como una ola de interés para los coleccionistas. De hecho, los coleccionistas empezaron a informar de un error interesante y era que les faltaban las letras en el borde de la moneda. Esto sucedió porque las letras de los bordes de las monedas en circulación se acuñaron en un proceso separado, utilizando una máquina de incrustación de bordes, después de que las caras fueran acuñadas por la prensa de moneda. De hecho, se cree que se liberaron en un contenedor completo de 250,000 monedas sin letras en los bordes, o sea que todavía debe de haber por ahí. Por lo tanto, es muy probable que haya más monedas esperando a ser encontradas. Vamos a buscarlo.
Esas monedas se pueden conseguir entre $50 a 60 en grado Mainstay, en nivel bajo a medio, y si estuviera en grado MS 67, hasta se consiguen aproximadamente en $300. Y bueno, por último, veamos una moneda sumamente famosa y es la de 1955 Lincoln Set, el Double Die. O sea que este centavo con esta duplicación es uno de los errores y variedades de troqueles más famosos de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Y un troquel de moneda que se fabrica utilizando un cubo para colocar una imagen incusa, o sea, negativa, en un troquel en blanco, obviamente va a tener algún tipo de error. Al requerir una enorme cantidad de fuerza, pues se necesitan múltiples golpes para forzar completamente el diseño en el troquel. El dado utilizado para esta duplicación de este centavo de 1955 debe haber cambiado entre golpes, creando así el efecto de esta duplicación. Y se estima que se pudieran encontrar en circulación entre 20,000 a 24,000 monedas. La mayoría fue retirada rápidamente de la circulación, por lo que muchos ejemplares sobreviven en relativamente buenas condiciones. Sin embargo, muy pocos sobreviven en grado Mainstay. De hecho, los ejemplares de alta calidad con una designación de color rojo, recuerden que la designación de los colores son importantes en los centavos Lincoln, se puede vender en este caso entre $7,000 a $12,000. Sin embargo, se han visto monedas más comunes con una designación de color marrón. Y mire, amigo, la diferencia es grande. Se han vendido en $2,000 hasta $3,000. ¿Vieron la diferencia cuando hablo de color? Y bueno, realmente es maravilloso observar todas estas monedas que valen más que su valor nominal y que algunos de ustedes ya conocen. Pero estoy segura que muchas personas les parecerá interesante haber conocido todas estas monedas. Y dígame, ¿cuál de todas estas monedas usted no conocía? Déjeme un comentario, me gustaría leerlo. Su comentario. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí. Espero que le haya gustado mi trabajo. Y si ha sido así, pues no se olvide darme un like, un dedito arriba. Y sigan, si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita y sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.